Ya bueno, como vimos, esta es la forma de poder crear variables, ¿ya? Para que sean de forma pública y poder eh, visualizarla acá en el Unreal. Profe, ¿cómo hacía que, por ejemplo, el BP enemigo heredase de mi clase CPP como para obtener la variable que quería? Ya, a ver, importante entender que acá estamos creando una clase solamente de tipo C++, de Unreal, pero todavía no se transforma en un blueprint. Por lo tanto, para transformarlo en un blueprint, tenemos que crear un nuevo blueprint. Le botón derecho en cualquier parte del editor del Content Browser, colocar Blueprint Class, porque vamos a crear un Blueprint Class, pero le decimos que es de tipo enemigo en este caso. ¿Ya? Le ponemos de tipo enemigo y después ahí crea la dependencia, la herencia. Por ejemplo, yo le puse BP enemigo, y acá arriba, si se fijan, me aparece el nombre del padre. Y este enemigo es de tipo C++. De hecho, dice clic para abrir el source desde Visual Studio. ¿Ya? Ahí lo estaba abierto, por eso no lo abrí otra vez. Sí, ahí me apareció hasta la variable y todo. Súper. Bueno, entonces de esta forma nosotros creamos las variables. Lo que vamos a hacer ahora es crear funciones, que es muy parecido, pero vamos a ocupar, en vez de un property, vamos a ocupar un function. 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 Y para poder mostrarla en el Unreal, ocupamos Blueprint Colorblind. A ver si en él se. Si en eso, y además también podríamos darle una categoría si queremos. Por ejemplo, mis funciones. Y acá, por ejemplo, colocamos int, int 32 y hacemos una función que se llama, por ejemplo, suma, que va a tener un float x y un float y. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer entonces acá, crear esa función, esa variable, perdón, esta función, inicializarla, que lo podemos hacer con este IntelliJ. A ver si me funciona. Crear la definición de enemigo. SVP. Y me creó la función. ¿Se fijan? Entonces me estaba reclamando de que no existía acá. Y por eso yo puse el intelligent y lo hizo automáticamente. Entonces, la función es, si no le funciona eso, ustedes solamente la pueden copiar acá
donde el int32, como ya saben, es lo que devuelve. Y luego siempre tiene que venir primero el nombre de la clase. En este caso es a enemigo. Recordemos que nuestra clase se llama enemigo, pero como le decía, Unreal siempre coloca la adelante. Lo que decimos es que esta suma pertenece a enemy o enemigo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que en vez de retornar, de hecho esto es en vez de un int debería ser un float, o al revés. En vez de que sean float, vamos a ponerlo entero. Y aquí sería entero también. Entonces lo que hacemos es retornar x más y. Ya compiló correctamente. Y esto es lo interesante acá, miren. Si escribo acá suma, aparece una cajita blueprint que yo creé. De la cual, como target, tiene self, que significa que pertenece a mí mismo, y tiene dos entradas de tipo entero, x e y retorna un valor. ¿Ya? Que es lo mismo que hicimos acá. Tratan de hacer eso. Así. Acá solamente, bueno, después con esto podemos hacer lo que queramos. O sea, es C, son más. Entonces, por ejemplo, no sé, si x es mayor ahí, vamos a hacer un print. Vamos a hacer un print si x es mayor ahí, a la consola, ¿vale? Entonces se hace de esta forma. Vlog, escribimos logtem y luego acá escribimos de qué tipo es el error. Por ejemplo, digamos que es un warning, y luego escribimos nuestro mensaje x es mayor que y. Y esto, vamos a la consola, openlog. Y a ver si se fijan, x no es mayor que y. Ya, esto nos sirve para hacer debug, ¿cierto? Pero si fijaron, yo le puse aquí un warning. Y si fijaron, me lo puso de color amarillo. Eso me sirve para que yo pueda filtrar también entre mensajes, que hay un montón de mensajes, errores, solo errores, o warning.
Ya creo que este era display cuando no era nada. Cuando no era nada. Y error cuando era. Cuando lo queríamos en rojo. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar. X no es mayor que Y. X no es mayor que Y. Elegí un warning. Error. Ahí sí. Entonces esto me permite fácilmente poder ver los errores. Ya, entonces con el VLOG yo puedo hacer un printf. Ustedes ya lo conocen de esta forma. El logtem siempre va. El error va según si es warning o error. Yo recordé que era display el otro. Dejen ver. Por si era el log. Probemos con log. Bueno, cuando compilen siempre déjenlo parado porque si no, no lo va a compilar bien. Como aquí. Es como lo que hace en Unity. Ah, bueno, ahí me había arrojado un log. Y entonces con log me tira a normal, un mensaje, un warning, me tira en amarillo y en error con rojo. ¿Vale? Ya, ahora hagamos algo más entretenido. Hagamos un ejemplo de que este enemigo que tengo acá, le vamos a hacer una colisión. No, ni siquiera le vamos a hacer una colisión. Vamos a hacer que cambie de color cuando el personaje se acerque a cierta distancia. Para eso hagan una función. Una función que se llame distancia. ¿Ya? Y la vamos a llamar del tick. Entonces si
No, añadir este tick, la voy a añadir del otro tick, del de acá. Entonces, si el enemigo está menos de una distancia del personaje, que la cajita está cambio de color. ¿Recuerda la fórmula de distancia? Sí, profe, sí me acuerdo. Ahí se los dejo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí está. Distancia igual a la raíz cuadrada de x1, x2 menos x1 y 2 menos y1. Intentan hacer ese ejercicio mientras. Ya en 10 minutos lo revisamos. Ya, para hacer entonces lo que les pedí. Voy a borrar esto. Ya, primero hay que crear una función, ¿verdad? Que se llama distancia. Entonces, function. Bueno, vamos a copiar esto. Y vamos a decir que es una función que me va a devolver un float. ¿Ya? Que se llama distancia. Bueno, aquí lo pueden hacer de dos formas. Primero, hacerlo con vector o solamente con float. ¿Ya? Vámonos con vector, fvector. Vamos a llamarle hero y fvector. Digámosle mi. Creamos la definición. Ya, entonces ahí creo la definición, de la cual tiene dos vectores que entran y son un float, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula de distancia? Es raíz, que era sqrt, ¿cierto? De la potencia de la diferencia de los x menos mi punto x al cuadrado. Este era más o menos. Menos. Más. Más. Gracias. Más. Más po de giro en i menos mi punto i me falta el elevado a 2. Ahí sí. Entonces ingresamos un vector para el giro o nuestro personaje y el vector, mi vector, y luego hacemos la fórmula de distancia, ¿ya? Que retorna un float. Ya, aquí en Soma deberíamos estar listos. Ahora tenemos este enemigo, ¿verdad? Que es el que le vamos a colocar la función. Entonces, como les decía, para que funcione tiene que estar en un tick, porque como lo hicimos en este caso, solamente un ejemplo, tendría que estar preguntando a cada rato por la distancia, ¿ya?
Ya, entonces buscamos acá distancia. Ahí está la función que me entrega un XUnit. Entonces, primero, para obtener la locación del personaje, tenemos que cerciorarnos de que esté seteado acá primero nuestro personaje. En este caso se llama Alexander. Y el game mode correspondiente, como ya lo hemos hecho en otras clases. Y bueno, hacemos un getPlayer character. Ya, hacemos el cast correspondiente. No, perdón, era el cast con BP Alexander, que es como se llama nuestro personaje. Y luego acá le decimos get actor location, se lo damos a giro, y luego para sacar mi posición deberíamos decir get actor location también, get actor location, y se lo damos acá a mí. ¿Ya? Entonces acá a cada rato va a preguntar la distancia. Entonces acá tenemos que hacer un branch de que si es menor a 1000 va a cambiar la textura. Como la textura pertenece al cubo, vamos a decirle set material y vamos a ver una que se note harto. Eso puede ser azulito. Y si no, si está lejos, podrían ponerle no nomás, de lo mismo. Y entonces, ¿qué hicimos? A cada rato va a preguntar por la locación del personaje. Ya lo sacamos con getPlayerCharacter, hacemos un cast a BP Alexander, luego obtenemos la locación del personaje principal, que es Alexander en este caso, y además obtenemos la posición del cubo, ya que sería el enemigo, y se lo damos acá en la entrada, que son vector los dos, ¿ya? Luego hacer el cálculo acá en C++ y preguntamos si este valor es menor a 1000 y hacemos un branch. Si es menor que 1000, entonces el personaje cambia de material. Si es mayor a 1000, queda sin material. Entonces, bueno, ahí está por defecto. Ahí, me queda un poquito chico la plataforma. Ahí sí. Entonces, si se fijan, se acerca y se cambia de color. Me alejo y vuelvo otra vez a estar sin material. Bueno, quizás este branch podríamos haberlo hecho acá. Que en vez de que nos traiga un float, podríamos decir que sea un booleano. Y acá decirle que calcule la distancia mi distancia y todo esto que sea un cálculo solamente, y que pregunte si mi distancia es menor a 1000, que me retorne un verdadero. Profesor, Ujú.
¿Y cuál era la función para obtener los componentes de un vector? Para obtener los componentes. Sí, es que lo hice sin vector, lo hice con float. Ah, ya, hagamos el tiro así. Deja terminar esto. Yo lo hice con vector, intenté imprimir la distancia que resultaba y me salía cero en todo el rato. Ya bueno, esto se entiende entonces. Voy a dejarlo como está para no. Porque si no me va a arrojar aquí error. Ya, dejémoslo así nomás. Distancia. ¿Por qué molesta ahora esta cuestión? Tenemos un vector y po. Ah, por esto. Float, ahí sí. Ya bueno, la única diferencia es que si nosotros acá colocamos que fuera un float, tú lo hiciste así, ¿verdad? En vez de que fuera un vector, pusiste un float. Sí, así, float x1, y1, x2 y 2. Digámoslo rapidito así, mira. Vamos a poner instancia 2. Tenemos un float x1, float x2. En realidad esto sería hero x, hero y. Esto sería lo mismo, pero conmigo. Sería mi x y mi y. Y luego hacemos la función, lo implementamos. Así que más rápido escribirlo yo mismo. Ya, y acá entonces es lo mismo, pero esto es hero x. Así, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces vamos acá, compilamos también acá. File, ¿por qué falló? No sé. Entonces esto lo que hiciste fue distancia 2. Esto, ¿verdad? Ujú. Y la única diferencia es que acá, en el get actor location, tú lo que puedes hacer es un split. Mira, split. Y lo que hace es que el vector se transforma en tres variables. Ah, Entonces, ya. no hay que hacer x con x y con y. Es lo mismo en realidad. Se puede hacer de las dos formas. Ya acá es lo mismo. ¿Quién más tenía un problema? Yo, pero ya lo arreglé. Por algún motivo tenía que volver a compilar
siendo que lo había compilado y aplicado la función y no funcionaba y lo tuve que compilar de nuevo. Ya. Pero funciona. Ujú. ¿De qué más tenía dudas? ¿O qué más no le funcionó? Ya, bueno, si se fijan, lo importante acá es entender cómo funcionan las variables y las funciones y que se pueden hacer cosas de acá que funcionan mucho mejor, como por ejemplo este cálculo, que a lo mejor en Blueprint era un poco más complicado. Ahora este tipo de cálculo ya hay funciones ya que se llaman distancia, creo. Distance vector, ¿no? Ahí le colocan dos vectores y te retorna un float. De hecho, mira, aquí hay uno que se llama 2D. Ya, aquí no pesca la Z, elige Z. El problema con este es que si el personaje está aquí, pero muy abajo, y el personaje pasó por acá, también lo va a detectar pues, porque no pesca el eje Z. Entonces, bueno, igual es importante usar el vector. ¿Ya? Pero es importante entender que se pueden hacer cosas como eso, donde hay cálculos más complejos o, o para optimizar código, y se pueden ocupar tanto en Blueprint como en Unreal. ¿Alguien tiene alguna otra duda?